La fuerza, el poder, la gloria que emanaba Roma. Los emperadores, generales y senadores, sin lugar a dudas, dejaron huella en el mundo. Sorprendentemente, sabemos mucho sobre cómo vivían. Pero, ¿qué hay de esos otros romanos que no dejaron estatuas ni monumentos? ¿Qué fue de los millones anónimos que no llegaron a los libros de historia? La mayoría de romanos no vivían en villas de mármol, con suelos de mosaico y calefacción central, porque solo se han conservado las casas de los ricos. Cómo vivían los romanos de a pie, en grosso modo, se desconoce. Suya es la historia oculta de Roma. La historia oculta de Roma. Déjenme que les presente a un ciudadano romano de a pie. No sabemos su nombre, pero espero que no le importe que le llame Marcus para simplificar las cosas. Marcus fue una de las miles de personas que murieron en Pompeya cuando el Vesubio entró en erupción en el 79 de nuestra era. Digamos que tenía unos 60 años. ¿Qué pudo haber visto durante su vida? ¿Qué tipo de vida habría llevado Marcus? En vida de Marcus, Pompeya era una localidad de unas 20.000 personas. Imaginemos que Marcus no pertenecía a la élite gobernante, que era un hombre corriente que se ganaba la vida trabajando. Imaginemos que era zapatero y que hacía sandalias normales para los romanos normales de la calle, como él. ¿En qué clase de ciudad habría vivido? Siempre he imaginado que la vida en Pompeya tenía que molar, con sus maravillosos patios sombreados, sus elegantes columnatas y los preciosos comedores con frescos en las paredes. Pero, ¿era así la vida de la mayoría de los romanos? Desaparecida de esta tienda una vasija de bronce, 65 sestercios de recompensa a quien la devuelva. Si se señala al ladrón de quien podríamos recuperar nuestra propiedad, 84 sestercios. Apuesto a que quien robó esa vasija no cenaba en salas con frescos elegantes ni debatía sobre filosofía a la sombra de las columnatas. Esta era una sociedad con una amplia brecha entre ricos y pobres, pero tal vez no fue siempre así. Es casi imposible imaginar cómo era la vida para los pobres. Tenemos que ir a un país muy pobre, al tercer mundo, para hacernos una idea de cómo era la vida. Había una diferencia tremenda entre los ricos y los pobres. No había coches, ni neveras, ni teléfonos. Era una pobreza preindustrial. Los hallazgos arqueológicos sugieren que hubo un tiempo en el que la diferencia entre clases no era tan amplia. Antes de su absorción por Roma, en Pompeya, al parecer, todas las casas eran casi del mismo tamaño. La mayoría contaban con jardines y muchos espacios abiertos. Pero parece que tras la integración en Roma en el siglo I a.C., ese carácter de la sociedad cambió. Y hoy el proyecto angloamericano en Pompeya se dedica a recoger pruebas de ese cambio. El director del proyecto, Rick Jones, de la Universidad de Bradford, cree que la romanización podría haber aumentado esa brecha entre ricos y pobres. Tras la ocupación romana de la ciudad, donde antes había 3 casas, encontramos una sola casa grande. Se derriban casas por este lado y por ese lado. Ya, ¿y eso no indica que antes de la romanización había una sociedad más igualitaria? Eso parece, sí. Es difícil saber cuántas personas vivían en la casa más grande. Puede que solo una familia numerosa, con sus sirvientes y demás. Pero es evidente que antes ahí vivían 3 familias.
No solo se limitaron a ampliar sus propiedades, a medida que los ricos se hacían más ricos, también buscaron distanciarse de las clases sociales inferiores. En una gran casa como esta, los propietarios incluso empezaron a aislarse de su personal doméstico. Posteriormente, cuando empiezan a colocar los mosaicos, cambian la distribución y limitan la zona de los criados a una parte de la casa. Los sirvientes están en la cocina, a la que se accede por este pasillo de aquí. Y por eso hay una pequeña puerta ahí. Ya veo. O sea que esto separa a los criados de... Si cierran la puerta, no los ven. Estás en las habitaciones del servicio. Las habitaciones de los criados son estrechas, diría yo. Un poco La escalera pequeñas. estaría ahí arriba. Seguramente la habrían ocultado. Sería una ahí. escalera estrecha. Marcus habría crecido en una sociedad cada vez más polarizada. Habría visto familias que se hacían ricas, mientras que las más pobres perdían su estatus independiente. En el campo, los ricos compraban las tierras de los campesinos que se mudaban a las ciudades. Lo que vemos es una total desaparición de las explotaciones pequeñas, que son sustituidas por enormes villas. Esto, a su vez, provoca la desaparición de localidades pequeñas, puesto que estas dependían de los mercados, la gente votaba allí, cumplían una función en la vida agraria. Pero cuando deja de haber agricultores, cuando la tierra de cultivo pasa a manos de terratenientes ausentes, grandes senadores romanos, las localidades pequeñas dejan de tener sentido. Los pobres de la ciudad se apiñaban en apartamentos pequeños sin medios ni tiempo para cocinar. Dependían de la comida rápida y de los platos preparados que compraban en las tiendas de comida. ¿Y qué comía exactamente Marcus? Susan Evans, experta en cocina romana, me acompaña a comprar el típico almuerzo romano. Seguramente subsistían con productos como repollo. Repollo. Oh, repollo. Sí, aquí tenemos. Sí, por supuesto, ajo. Bien. Deberíamos llevarnos un par. ¿Todo el mundo comía ajos? Bueno, no. Normalmente lo usaban para dar sabor a una dieta bastante Ya. sosa. ¿Y esto qué era? ¿Un plato especial que se tomaba una Sí, vez a la si semana o conseguía algo hacer así? un par de buenos zapatos, Ya. a lo mejor su carnicero Ya. le hacía un regalito. Esto es una especie de salchicha seca, densa y fuerte. Sí, con mucha grasa. No es como... no Tiene es- mucho sabor, muchas especias. Estamos viendo la diferencia de ir de compras hoy y lo que habría estado al alcance de un romano antiguo como Marcus. Es un poco triste, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Ahora me da pena. Seguro que cuando lo prepares estará delicioso. En la reconstrucción de una cocina romana, Susan preparará el almuerzo de un trabajador romano. Añadía unas hierbas picaditas, un poco de romero en polvo, unas hojas de salvia. Quería darle sabor Ya. y también un toque de calidad. Le añadía las hierbas. Le pondremos también unas hojas de repollo cortadas. Eso es. Y una vez todo dentro, hay que dejar que el repollo se vaya haciendo. ¿Cuánto pagaría por este plato? Pues unas suelas. Unas suelas nuevas para unos zapatos, Ya. tal vez. Claro. El trabajo de una Así mañana. se tal vez. organizaban, aceptaba un trueque por la comida. Sí, exacto. Y es muy difícil establecer un cambio de referencia. Ya, ya. ¿Y cómo se llama este plato? Pulsum. Pulsum. Sí, Terry, pulsum. Suena a repulsivum. Repulsivum. Esto es queso sazonado, ¿verdad? En efecto, y tiene un sabor muy fuerte a ajo. Ajo. Primero hay que echar ajo. Echa el diente de ajo entero. Ajo, sí. Todo. ¿Entero? El diente entero, Sí. vale. Una pizca de Sí. sal. Y ahora toca machacar. Presiónalo contra las muescas del fondo. Ah, sí, ya veo las muescas que me dices. Da mucho trabajo. ¿La aristocracia usaba ajo? Un toquecito para condimentar las salsas que acompañaban a la carne, Ya, sí. ya. Pero realmente los que usaban ajo eran los pobres. De hecho, se les reconocía por su mal aliento, creo. Ah, entiendo. O sea que si olías a ajo, Sí, eras de clase sí. baja, al parecer. Yo diría Vale. que sí.
Ahora añadimos unas hierbas. Sí. Esto es apio de monte. ¿Y estas eran las hierbas que usaba la aristocracia o ellos tenían otras diferentes? Tenían un montón de variedades, muchas más que las que se echaban en las comidas preparadas. Tenían especias que llegaban desde todos los rincones del Imperio Romano. Esto es apio de monte. Apio de monte y ruda. Ruda. Tiene un toque a pimienta. Es lo típico que crece en las cunetas. Sí, podría ser, podría ser. Y en la puerta trasera de nuestro restaurante. Ya tenemos las especias de la clase baja machacadas. Huele de maravilla. Cierto. Huele. Huele genial. Huele de maravilla. ¿A que sí? Sí, la verdad es que sí. Listo. No me haré el estirado. Ahora mezclaré el ricota también. ¿Así está bien? ¿Sí? Lo probaré. Está delicioso. ¿Sí? Pica un poco. Está Pica picante. mucho. Y sabe también a ajo. ¿Lo que pica es el apio? El apio no es la ruda. La ruda. Es lo que le da ese toque. Está buenísimo. Muy bueno. Él lo habría tomado ¿Sí? con pan, ¿no crees? Tengo pan por aquí. He traído pan. Sí, he hecho esta mañana. Esta mañana. No es pan romano. Bueno, la receta es romana. Lleva miel, aceite de oliva, harina molida a la piedra, levadura, por supuesto. ¿Está bueno? Muy rico. ¿Sí? Bien. ¿Y qué bebería Marcus con esto? Supongo que normalmente bebería agua. Bebería agua con el desayuno, pero un día señalado, de fiesta, al final de una buena semana, tomaría mulsum. Mulsum. Mulsum, sí. Una especie de vino, ¿no? Así es. Este es el equivalente moderno Sí. al mulsum. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Está algo rebajado? Se servía como lo estás probando, rebajado. Pero cuando lo elaboras, Sí, ya es más está. espeso y se rebaja con agua. Le añades miel, especias. Ya. ¿Te lo imaginas? ¿Caliente? Sí, sí, caliente. Estaría Sí. bien, ¿eh? Tiene un toque dulce. Dulce. Es por la miel. ¿Tiene mucho alcohol? Sí, es potente. Se emborrachaban todos los días, ¿no? Estaba muy mal visto emborracharse, era de mala educación. Los romanos no... No tanto como la gente cree. Sí, nos los imaginamos tumbados, borrachos. No, creo que no. Obviamente alguna vez Ya. sí, pero creo que no siempre. He oído en alguna parte, alguien me ha dicho, que mucha gente comía de pie. Sí, si comías en un bar, en una taberna, entonces lo hacías de pie. Pero normalmente he sabido que los romanos se tumbaban. Los aristócratas se tumbaban para comer y sus criados, los esclavos, les servían. Era un símbolo de lo rico que eras. En efecto. Eras tan rico que podías sentarte o también podías tumbarte. Incluso tumbarte. Comer para los ricos y famosos era una experiencia totalmente diferente. Así es como comían los nobles, reclinados en su triclinium. Salve. Por supuesto, comer recostado era una forma de ostentación. Demostraba que no solo disponías de tiempo para permitirte largas comidas, sino que además podías tener sirvientes y esclavos, porque es que es complicado apoyarse en un solo brazo. Solo podían usar una mano, nada de cuchillos. O sea que alguien te cortaba la comida. El buffet para comer con los dedos era de rigor en el triclinium. Y no se parecía en nada a los puestos de la calle en los que Marcus picaba algo rápido. Esta brecha entre ricos y pobres se amplió a medida que el imperio prosperaba. Unos pocos se volvieron muy ricos, mientras que la mayoría seguía siendo pobre. Pero había una cosa que todos los ciudadanos romanos, ricos o pobres, podían disfrutar casi como iguales. A medida que el imperio romano se expandía, los ricos se hacían inmensamente ricos, mientras que los pobres se veían confinados a malos alojamientos y a menudo a la desnutrición. Había una cosa, sin embargo, que unía a pobres y ricos, y era el agua. Los romanos estaban locos por el agua. Construían enormes canalizaciones en piedra para llevarla hasta el mismísimo centro de la ciudad, con unos costes descomunales. Pero valía la pena, porque para la mayoría de ellos, los baños eran el momento culmen del día.
Y aquí, en la ciudad de Herculano, la erupción del Vesubio ha conservado milagrosamente los baños en su estado casi original. Cuando Marcus desembarca, este es el primer lugar al que llega. Sí, cuando llega encuentra este gran espacio abierto. Y en el centro... Si Marcus, nuestro zapatero, hubiese llegado a Herculano en busca de trabajo, habría empezado por este inmueble. Porque los baños eran el lugar en el que todo el mundo conocía a todo el mundo. Oh, esto es precioso. Impresionante, ¿verdad? Desde luego. Pero ¿podría haber entrado y utilizado estas instalaciones? Bueno, yo creo que la idea de la ciudad antigua era intentar unir a la comunidad. Y los baños eran su gran oportunidad, en la que confluían todos los ciudadanos, ricos o pobres. La entrada era relativamente barata, casi una cantidad simbólica. Y si tenías suerte, algún rico podía declarar una semana gratis de baños o algo así y pagarlos de su bolsillo. Marcus, a estas alturas, estaría desnudo, entraría aquí a sus cosas. Por supuesto. Una forma de reconocer el estatus de Marcus sería fijarse en su tono de piel, porque los ricos tenían tiempo para broncearse al sol y para ejercitarse, para hacer ejercicio en el gimnasio. Ya. Practicaban el culto a la belleza del cuerpo. Probablemente Marcus tendría un cuerpo blanquito y fofo. Ya. Era un simple zapatero. Sí, tenía que ¿Te trabajar imaginas? todo el Era día. una forma de vergüenza pública. Ya. No tener un cuerpo bonito, trabajado en el gimnasio, significaba que no habías tenido éxito. Aquí había una cascada de agua natural caliente Ya. que emanaba y caía dentro de esta piscina. No creo que me metiese directamente. Me imagino que estaría muy caliente. Así es. Los médicos siempre repetían eso. ¿Ah, sí? Decían, si tienes fiebre, ten cuidado. No puedes meterte de golpe en el Ya. agua caliente, puedes empeorar. Ya. Nos metemos en el agua caliente y... ¡Oh! Está caliente. Está muy caliente. Sí, es un jacuzzi. ¿Sí? Podemos meternos bajo el chorro de agua caliente y... Podemos meternos, sí, debajo del Sí, chorro que sí. salía de aquí. ¿Y cuánto crees que aguantaríamos? En cuanto te acostumbras, puedes pasar media hora dentro. Ya. Pero imagino que habrá una cola de gente deseando entrar. Quieren Nuestro entrar, Marcus sí. también querrá entrar, así que... Lo siento, Marcus. Ya salimos. Te dejamos sitio. Pero incluso con el agua, los ricos llevaban las de ganar. Como siempre, hubo algunos que supieron cómo aprovecharse de la situación. Sexto Julio Frontino, exgobernador de Britania y hombre encargado de la supervisión del suministro de agua a Roma, constató que... Muchos terratenientes por cuyas tierras pasa el agua desviaron la conducción con la consecuencia de que los acueductos públicos vieron interrumpido su curso para usos particulares. Los ricos usaban el agua por placer y para presumir. El proyecto angloamericano de Pompeya ha conseguido establecer que los nuevos propietarios romanos celebraban el aumento de su fortuna con mosaicos en todas las salas, un nuevo baño e incluso una piscina en medio de la casa. ¿Cómo se llama esto? Esto es el peristilo. Es como un claustro. Un jardín interior, sí. Y hay varias habitaciones elegantes. Ya. Tenemos al menos 3 comedores. Y una piscina en medio con plantas y un jardín. Aquí se bañaban, ¿no? Sí. Es que menuda tentación. Sí. Un día como hoy. Tenían varias fuentes y una piscina aquí. Y todo salía del acueducto. Ya. Y esa agua no era para consumo doméstico. Era solo para presumir y hacer ostentación de riqueza. Esto nos demuestra que los ricos usaban los recursos Sí. para aparentar, para demostrar cuán ricos eran.
Y una de las cosas que hacían era desviar el agua de las fuentes hacia la calle. Oh, o sea que cuando pasabas por su calle... La veías. Pero la única forma de acceder al agua corriente era a través de las fuentes de las calles, de las fuentes públicas a las que tenían acceso. Los ricos y poderosos de la antigua Roma no mostraban reparo alguno en hacer ostentación de su riqueza. Y un pobre zapatero como Marcus no tendría muchas dudas sobre dónde buscar trabajo. Donde hay ricos, hay pobres, porque los ricos necesitan pobres que les atiendan, que sean sus esclavos, sus sirvientes, sus sostén, sus proveedores. Una de las decisiones obvias que podía tomar era acercarse a casa de un rico y llamar a su puerta. No tenía ni que llamar, porque los ricos normalmente tenían las puertas abiertas. Podía entrar directamente y decir... O sea, que podía acercarse a una casa como esta y listo. Pero ¿no necesitaría alguna Te recomendación? tocabas la frente y decías, perdone, jefe, ¿no tendrá algo para un viejo zapatero? ¡Largo! Oh, señor, malditos ricos. Los científicos modernos han analizado muchos huesos y hueso tras hueso, cadáver tras cadáver, han descubierto deficiencias dietéticas graves. Los pobres de las ciudades del Imperio Romano eran muy pobres. Al principio, antes de la conquista romana, había más igualdad social. La brecha entre ricos y pobres era más modesta. Pero con la conquista de Roma, con la llegada de los romanos, llega la explotación. Un imperio es un sistema de explotación. En Herculano, esa diferencia entre ricos y pobres convertía a la ciudad en el lugar ideal para que un zapatero como Marcus buscase trabajo. En el bar local. Ah, sí. En el pub, el Popina. Es el lugar ideal para... Yo creo que sería un buen lugar para empezar, porque allí podría preguntarle a la gente. Seguro que había algún parroquiano al que poder preguntar. Te tomas una rápida y... Sí. Diría, ¿sabéis si hay trabajo por aquí para un zapatero? Fíjate en las ánforas que hay en esos estantes. Sí, imagino que habría diferentes variedades de vino, que se guardaban en botellas y ánforas de diferentes formas. Y fíjate que encima de todo se ve una cama, la esquina de una cama. Sí, la veo. Porque ahí arriba vivía alguien. Incluso se ve la cocina. ¿Ves ese bloque grande de la esquina? Sí, es un horno, ¿verdad? Cocinaban sobre la estructura de mampostería. Justo encima hacían una hoguera. Sí. Colocaban un trípode y ponían la olla encima. Usaban carbón, o sea que no hacían mucho humo. Sí, y como ves, no había salida de chimenea. Ya. Así que el humo salía directamente a la calle. Ya. En el mundo romano se presumía de riqueza. E incluso aquellos que no la tenían intentaban aparentar que sí. Este es un ejemplo de algo no muy grande para vivir. Es el tipo de casa al que podría aspirar. Imagínate que da en el clavo con una nueva línea, con una nueva moda de zapatos, y que alguien se los envía al emperador Vespasiano. Sí. Él hacía zapatos y gana una pequeña, una modesta fortuna, ¿vale? Esta es la casa que conseguiría. En principio parece grande, porque tiene el atrium y el impluvium. Pero por encima de todo, lo que llama la atención en cuanto entras por la puerta principal es este espectacular mosaico del fondo. Muestra a Neptuno bronceado. La casa de Neptuno es prueba evidente de que el arte de la ascensión social estaba muy vivo en el mundo de la antigua Roma. Es también un recordatorio de que en las ciudades de provincias como Herculano y Pompeya había una gran distancia entre ricos y pobres. Sin embargo, era mayor incluso en la propia Roma. Descubre en McDonald's